El Pible en Cibercuba. Bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida. Sabes que en muchas ocasiones se refieren a tu humor como un humor inteligente. Eh, Aparte, en esta entrevista quiero que te conozcan un poquito más en un nivel personal y conocer al hombre que está detrás de todo ese humor. ¿Qué sientes qué piensas cuando te dicen que haces humor inteligente? Me parece que ya que me digan que hago humor es un elogio, que me digan que es inteligente es un segundo elogio, pero yo creo que todo humor, sí, siempre que sea humor es inteligente, tiene que ser inteligente. Si no hay inteligencia, a mí me parece que no es humor. Yo creo que hay que tener un poco de información para hacer humor inteligente y si no la tienes, haces otro, eres, no sé, tengo un amigo que dice que un humorista es un cómico que no hace gracia. Y me parece una frase muy filosófica y muy inteligente. A mí me endilgaron el epíteto de humorista inteligente, no sé por qué, pero no sé si ¿en qué año tú saliste de Cuba? No vamos a empezar en el detalle de los años, la edad. 1978. Ah, ya. En el año 1994 ya había en Cuba un movimiento, lo que se llamó el movimiento de joven humor, bastante bien fundado. Y era un movimiento que pretendía eso, hacer un humor, si no inteligente, por lo menos distinto. Eso empezó en Cuba como en el año 1984. En 10 años ya aquello tenía una fuerza increíble. Yo pertenecí, bueno, fundé un grupo en Santa Clara, que es mi ciudad, que se llamó La Leña del Humor, parodiando a un grupo que había en Matanza, que era el grupo al que todos querían pertenecer, que era La Seña del Humor de Matanza, muy conocido, de hecho era el único grupo profesional que había en Cuba en esos momentos, y el grupo La Seña del Humor surgió a la vez parodiando a la Peña del Humor, que era algo que hacía Virulo en el teatro, en la sala Atril del Teatro Carlos Mar, hacía unas reuniones de humoristas y se le llamó La Peña del Humor, pero no era un grupo, era gente que iba ahí y descargaba. Y el grupo La Seña del Humor, yo tuve la suerte de pertenecer a ese grupo sin ser matancero, fui el único integrante del grupo que no era matancero. Y era un grupo que hacía un humor musical muy semejante al Les Luthiers, el grupo argentino que está considerado uno de los grandes grupos a nivel mundial de humor inteligente. Yo creo que ese es un humor con mucha información y ya si te ponen que eres inteligente es que estás bien informado. Pero Hablemos de Pible. ¿Es Pible un personaje creado o es Pible en realidad? ¿Cuál es tu nombre de pilas, perdón? Pablo. Pablo. ¿Es Pible en realidad muy normal como lo es Pablo? O sea, hay personas que montan un personaje y ese personaje no tiene nada que ver con la persona. En el caso tuyo, ¿cómo es? Yo creo que Pible, bueno, Pible, siempre me dijeron Pible, desde niño en la casa me decían Pible, y el otro día estaba hablando con mi mujer, Emma, haciendo como recordando de dónde vendría el Pible, si era porque me llamo Pablo, y recuerdo que donde yo vivía había un ingeniero agrónomo que fue creo que el que me puso Pible, porque yo era flaquito y cabezón. Y si buscas y te informas, hay un hongo que se llama pible. Es un hongo, es una especie de hongo que es flaquita y cabezona. Y no sé si es por Pablo o por pible, pero siempre me han dicho pible. Ahora, yo empecé en esto un poco viejito ya, más de lo que soy ahora. Empecé con 34 años y estuve en Cuba y hacía, bueno, pertenecía a grupos y eso. Este personaje de Pible no existía. Ese ¿Qué? personaje que la gente me dice, oye, te pareces al hombre siniestro, eres un hombre siniestro. Eso es para hacer ese humor que se hace en la televisión y tratar de que la gente vea un poco. Yo me he visto como, no con traje y corbata, que eso me avejenta un poco, pero no, yo creo que Pible es un invento. Yo soy todo lo contrario de Pible. Sabes que uno siempre sueña, ¿no? De niño y dice, bueno, cuando sea grande quiero ser maestro, quiero ser arquitecto, quiero ser ingeniero. Eh, Siempre está el quiero ser. ¿Qué querías ser tú antes de entrar en esta etapa de los 34 en adelante? Bueno, yo de hecho fui maestro. Estudié en una escuela Cuba en Camagüey, que fue la primera escuela que se fundó en Cuba, que era la escuela formadora de maestros de educación de adultos. Y yo me gradué de ahí y ejercí, no creo que un año. No me hice maestro en español y literatura. Y siempre me gustó leer mucho y yo creo que
Yo iba a las librerías y yo buscaba el libro por la parte de atrás. Si veía la palabra humor, ya yo lo compraba y lo leía. Yo me leía un libro diario, leí humoristas españoles como Enrique Jardier Poncela, creo que es el maestro de todos los humoristas de esa época. Fue un director del grupo, digo Álvaro de la Iglesia, que fue director de un diario español que se llama La Codorniz, un tipo genial. Y yo me leí todos esos libros de Enrique Jardier Poncela, de Álvaro de la Iglesia, todo lo que caía en mis manos que fuera humor, yo lo leía. Nunca pensé que iba a hacer humor de pararme en público, a hablar así, soy un poco tímido. Y creo que lo hice, empecé en Cuba en esto por supervivencia. Un paréntesis. Me acabas de decir que eres un poco tímido, Sí. pero de verdad que no lo parece. Sí, en la realidad soy tímido. Lo que esto del pible me sirve de coraza para desencartonarme y decir las cosas, pero en la vida real soy muy tímido. Me da mucha vergüenza ir a un lugar, pedir algo, hacer una gestión siempre. Esto de enfrentarme al público me ha servido para vencer un poco la timidez. De hecho, cada vez que tengo que enfrentarme a un público, sea de 10 personas, sea de 100 personas, me da pánico, pero se Eso es, sobrevive. es interesante y hasta cierto punto en muchas personas que he entrevistado a través o sea, de mi profesión, es algo común en que no necesariamente esa persona extrovertida, esa persona simpática, elocuente, es la real. Algunas veces es un vehículo para nosotros poder desencadenar eh, sentimientos o formas de conducta que tenemos como muy dentro, que no queremos en realidad que sepan que somos dueños de ellas y que es parte de nuestro carácter. Eh, ¿Nunca te visualizaste antes de estos 34 años enfrentándote a un público y tal vez diciendo cosas como las que has dicho en sentido del humor, pero que tal vez duelen o tal vez molestan a pesar de ser chistes, como lo hemos visto, digamos, anoche con Eduardo Antonio? Y bueno, si empezamos a mencionar, hay muchos que tal vez no reaccionan a lo que tú sencillamente estás haciendo eh, como una expresión artística, digamos. Yo creo que depende mucho de la cobertura que se le dé. Si tú vas y dices algo de alguien en broma y la gente se ríe, incluso yo del primero que me burlo es de mí, de mi familia, digo barbaridades de mi familia, de mis hermanas, de mis padres, de mis abuelos, cosas que son exageradas, no es así, mi familia no tiene nada que ver con lo que yo digo. Pero si hay una frase que dice que la felicidad no da rating. Y yo creo que si tú vas a hablar bien de todo el mundo, es lo que hace todo el mundo, oye, fulano, qué talento tiene. Si tú vas con un conductor de televisión que está elogiando a alguien y dice que tremendo talento tiene, y tú dices lo mismo, y el tipo dice que él tiene talento, entonces la gente dice, vamos a cambiar de canal a ver si hay algo distinto. Entonces, yo creo que es un juego. Y yo empecé en esto, yo empecé aquí en Miami en el año 2003. Yo llegué en el 2002 y en el 2003 empecé en un show que había, que era el show de Fernando Hidalgo. Claro que sí. Y cuando yo llegué, yo estuve en Chile tuve la suerte de ir a programas de televisión y fui muy bien recibido en Chile con el tema del humor y los grafitis. Y cuando yo llegué y vi lo que era el programa de Fernando Hidalgo, yo no podía entender que fuera real, ¿no? Porque era algo muy elemental y yo pensé, y yo fui la primera vez que fui al show de Fernando, fui a promocionar una actuación que tenía en un club nocturno acá en Miami, que era muy famoso, Tropicala, de esa Claro que sí. época. Y la productora, que era colombiana, y ahí volvemos al tema, vio unas grabaciones que traía de Chile, donde me acuñaron lo del humorista inteligente. Y ella parece que se lo creyó y me dijo, tienes que actuar acá, pero ahí parece que perdió lo de que yo era inteligente y no tienes que ir a promocionarlo al show de Fernando. Aquello me pareció extraño porque yo llegué al show de Fernando, vi aquello y dije, ay, mi madre, yo pensé que era una entrevista como contigo aquí. Y Fernando le dijo a mi esposa Emma, no, tiene que hacer una rutina aquí y dije, ay, Dios mío, ¿qué yo hago? ¿No te invitaron a bailar con las bailarinas ahí No, no, eso? no. No, hay un amigo humorista que dice que Fernando Hidalgo estaba entrevistando a una persona que se le había muerto la madre y por atrás salían las bailarinas. Porque le ponían, pero no, tuve la suerte de que no me pusieran bailarina y tuve la suerte increíble de que yo me pusieron aquel micrófono y no me acuerdo qué tiempo duró la rutina aquella y la gente empezó a reírse, la gente de la banda, los músicos, y yo pensé que se estaban burlando de mí
porque yo pensé que no entendían, pero sí, entendieron. Y a partir de ahí volví a ir al show de Fernando y volví a hacer una rutina. Y yo creo que la esposa de Fernando Hidalgo, que es una venezolana que tiene mucho sentido del humor, habló con Fernando, me contrataron, empecé con Fernando y a mi vez empecé a decir cosas de Fernando, a burlarme de Fernando, pero todo en broma. Todo en broma y la gente se cree que eso es serio. A veces hay gente que es muy buen creyente y es verdad. Muchas cosas eran en serio, pues exagerar un poco lo que pasaba ahí. Y empecé, después cuando llegó Alexis Valdés de España, me llamaron para el programa de Alexis. Y yo estaba ya en el programa de Alexis, era uno de los dos escritores, el otro era Fernández Larrea, Ramón Fernández Larrea. Y no se me olvida el año 2005, cuando el famoso ciclón Katrina, nosotros teníamos que ir al programa de Alexis a una entrevista que iban a hacer como escritor del programa. Nos perdimos, llegamos tarde y yo no tenía idea de lo que iba a pasar ahí. Y empecé a decirle cosas a Alexis y a Alexis a decirme cosas a mí. Y a partir de ahí surgió la idea de que yo iba a ser el crítico del programa. Entonces, como crítico del programa, siempre voy a los programas a, a decir cosas de la gente, a burlarme de artistas que son muy queridos, que son muy... Y no solo artistas queridos, de Aldo Antonio también. Eh, Todo esto es broma. Eduardo Antonio es un artista muy querido y bueno, tú viste anoche las reacciones de la gente, que las cosas que escriben en Facebook Live, que lo bueno que tiene Facebook Live, para mi gusto, es que la gente se pone a leer los letreritos que ponen en Facebook Live y no ve el programa. Y eso es una ventaja para el programa. Sabes que es peligroso eso de Facebook Live. El otro día conversaba con alguien y me dice, bueno, la mayoría de los canales de televisión, si no ponen, o sea, si no dan la posibilidad a la audiencia de tener un Facebook Live, pues quedan siempre muy bien. Pero el que se arriesga a, a tener un Facebook Live en el programa o hacerlo en directo a través de las redes, se expone a que le digan todo tipo de cosas. De hecho, te pueden elogiar, pero te pueden destruir en segundos. Y con el humor también, pienso que el humor puede ser constructivo hasta cierto punto y también puede ser muy destructivo. ¿Cómo tú confabulas esas dos cosas para poder llegar a que sea un humor, digamos que, no sé si vale la redundancia, simpático? O sea, una cosa que la gente se ría, una cosa que no bordee lo mezquino, las características de una persona, digamos, tal vez rubia, dice, bueno, esta no tiene cerebro, y eso es de entrada. Sí, claro, tipo. Eso es a ver si me explico, no sé. O sea, que puedas hacer ese humor eh, dándole realce a ciertas características de la persona que son reales, pero sin llegar a herirlos, porque si a mí me dicen rubia, sabemos que ahí no hay, o sea, que el cerebro es hueco, bueno, tal vez creo que sea simpático, tal vez digo, ah, es un gran insulto lo que me han lanzado. Yo creo que ya ni el tema de las rubias, como el tema de los gallegos, como el tema de los pinareños, son tan recurrentes que ya son bastante manidos. Yo creo que y ahí viene lo que pudiera ser la inteligencia del humor. Decir algo de alguien sin herirlo, yo creo que esa es la inteligencia. Tratar de decir algo, exagerar un poquito la realidad de lo que está, no de alguien, de algo, lo que está ocurriendo. Si está ocurriendo un desastre, tú no vas a ir a hacer un chiste con ese desastre, porque ya eso es humor negro. Entonces el humor negro tiene muchos adeptos, pero tiene muchos detractores. A mí me dicen, tú haces un humor negro. No, el humor negro es muy hiriente. Yo trato de hacer que la gente se ría, pero sin burlarme de la gente ofensivamente, sin ofender a nadie. Y el límite puede ser muy pequeño dado la susceptibilidad de la persona. No solo de la persona a la que tú le estás diciendo algo. Yo puedo decirle algo a Eduardo Antonio me dice a mí, ahí viene el careo. Hay personajes aquí en la televisión de Estados Unidos que las broncas de ellos son famosísimas. Se enfrentaban, se decían cosas, pero todo eso estaba preparado, de hecho escrito para que eso funcione. Y las controversias, ¿te acuerdas de las controversias que había en Cuba? La gente, los poetas, aquellos se decían, y se creó una mitología en torno a aquello. Mi papá, que era muy fan de las controversias de los guajiros, Eso te decía, iba a decir. claro, En mi casa se veía mucho el punto bajiro en controversia. Mi mira, abuelo era fanático de claro, aquello. en mi casa no teníamos televisión, se oía. Y mi papá tenía la idea, mi papá decía, oye, había un poeta camagüeyano, Raúl Rondón, y otro que se decían barbaridades. Y mi papá decía, esa gente lo tienen
separados en cuartos aparte, porque si se ven, se caen a golpe. Entonces, eso es un cuento. Y se crea eso de que la gente se odia. No, eso es mentira. La gente se dice cosas. Quizás se odien después que se lo dijeron. Pero en ese momento todo es una broma. Yo creo que eso mismo que tú me decías anoche con Eduardo Antonio, y va Alexi dice que yo soy un cínico, y va el otro y dice de mí, y yo voy y digo y así, y cuando estamos ahí nos hacemos como que nos queremos, y todo es un cuento, todo es Todo es un broma, juego de palabras. un juego de palabras muchas veces. Este, me dices que Chile fue una gran plataforma para tu arte. ¿Cuán difícil es salir con una idiosincrasia cubana, digamos, aceptado por un público que te entiende, tu lingo, y llegar a un público que es completamente diferente y tal vez tener hasta que estudiarte la forma de pensar para poder canalizar ese humor que no es el típico del país? ¿Cómo se ajusta, cómo se cambian para lograr el éxito en otra plataforma? Yo creo que en Chile, yo creo que más que nada fue un golpe de suerte. Yo siempre digo que más que el sueño americano, para mí fue el sueño sudamericano, porque llegué a Chile y estuve un tiempo sin lograr. Bueno, tengo un amigo chileno que me ayudó muchísimo. Yo tenía un proyecto de un libro y escrito con el tema de los grafitis, tocamos puertas, fuimos a editoriales y nunca pasó nada. Y un buen día, en un lugar donde yo estaba, que no había mucha gente, había un humorista chileno. El hermano de ese humorista chileno era dueño de un restaurante que había en Chile que se llamaba El Refrán, un restaurante donde iba la farándula chilena, los periodistas, los canales de televisión, ¿Es diferente la farándula chilena a la farándula cubana? muy diferente. Bueno, farándula al fin, tú sabes cómo son los temas, pero ahí viene el tema de la idiosincrasia. Los chilenos tienen el criterio de que son un país muy gris, muy apagado, que a mí me parece que son gente con mucho sentido del humor, muy buenos humoristas en Chile. Y yo tuve la suerte de que este hombre, el humorista, que el hermano es dueño del restaurante, me contactó y fui con un amigo que está acá ahora, que es violinista muy conocido, muy bueno, Pedro Alfonso, que ha tocado con Basilo, con Emilio Estefan, con Gloria. Y me llevó allá y me reuní y me dijo, no, me dio la oportunidad de empezar ahí y ahí empecé. Y estuve un tiempo, me acuerdo la primera vez que yo estuve como 9 meses en Chile solo y cuando llegaron mi esposa y mi hija, la primera vez que fueron a verme a un lugar que yo estaba presentándome, estaba don Francisco ahí en ese espectáculo, ese show, y la sentaron al lado a mi esposa, al lado de don Francisco, y ella vio que don Francisco le preguntó al dueño, ¿y este de dónde salió? No es cubano, que mi esposa después me dijo que ella no conocía a don Francisco, le dije, qué suerte has tenido, mi amiga. Y, pero no, ahí empecé y fue muy, muy bonito porque a través de las presentaciones que hice en ese lugar me contactó gente, me contactó una editorial, publiqué mi primer libro en Chile, publiqué 5 libros en Chile, el primero con una editorial que no era muy conocida, después publiqué 4 libros con la editorial Grijalbo, que se convirtió en Grijalbo Mondadori, y fue no sé, fue increíble porque fue muy exitoso hacer esos libros, anduve el país completo. Me invitaban a ferias de humor y me invitaban a ferias de libros de humor infantil, ferias de libro infantil en Chile, decía, y a los niños les encantaban. Y cuando regresé tenía un mensaje en el teléfono que el libro estaba vendiendo muchísimo en la Feria Internacional del Libro de Santiago y que fuera, por favor, me llamaron de la editorial, fui para allá y aquello era increíble. Yo tengo fotos, la gente haciendo la cola para comprar mi libro y lo curioso es que los señores me decían, no, yo le decía, ¿a quién se lo dedico? A mi nieto que se llama. Y los niños les encantaba porque son frases, ahí estuviste viendo en el libro, es una recopilación de los libros de Chile, son frases corticas con temas de suegras, de matrimonio, de sexo, de infidelidad, todas esas cosas recogidas. Es una recopilación de frases muy fácil de leer y eso en Chile me fue muy bien. Tuve que adaptarme en cierta manera a la forma de hacer el humor en Chile, que es muy distinta a la forma de hacer el humor cubano. Los chilenos pueden ser, ese doble sentido en Chile está proscripto. Tú vas a un programa, fui a un programa de televisión para el que escribí un tiempo que era Viva el Lunes, un programa que marcaba 40 y tantos puntos de rating, eso era increíble. Lo conducía Cecilia Boloco, que fue la Miss Universo chilena, un humorista chileno, Álvaro Sala, para el que yo escribía, y un comediante, un periodista chileno que se llama Quique Morandella, que ellos se veían en todo el país, y yo tuve la suerte de ir a ese programa varias veces, y me fui adaptando a la forma de ellos hacer el humor,
pero tú ibas a ese programa y tú no te permitían. El director del programa te llamaba aparte y te decía, si usted dice algo de lo que me dijo en la reunión que no está previsto, a usted no se le paga un centavo. Y era un Canal 13 de la Universidad Católica de Chile, que la censura ahí es terrible, porque el tema de la iglesia es muy fuerte en Chile y tú no puedes decir nada que tenga un matiz de doble sentido. No es como aquí, que aquí está un Álvarez Guedes, hasta no sé, el humor que se hace acá es distinto, la mala palabra es un poquito más permitida, tipo humor español. Y de hecho, hasta el humor de Álvarez Guedes hasta cierto punto no llegaba a tener las palabras tan, yo le llamo palabras exóticas, Sí. tan exóticas como las que se utilizan en el humor de hoy. Porque Álvarez Guedes andaba tal vez en un coño, que es una cosa que no es tan profunda, digamos. Pero las palabras que se utilizan en los shows de humor en los días de hoy son palabras fuertes. Cuando se habla de sexo, se habla de una forma directa y precisa. ¿Por qué nunca incluiste eso como parte del humor tuyo? No. Mira, yo aquí de alguna manera lo hago en los centros nocturnos. Tú no vas a ir a un centro nocturno donde la gente está tomando, que es generalmente lo que se hace, ¿no? En los centros nocturnos el humor, bueno, ahí estábamos en The Place, en una etapa, y hay que, como decimos, bajar un poquito el nivel. Tú no vas a ir ahí a hablarle de Shakespeare, de Cervantes, porque la gente, ahí volvemos al tema, la gente, ¿y este quién es? No saben ni que Cervantes le faltaba un brazo, que ya es una falta de información. Pero, pero hay que, Álvarez Guedes, yo creo que es un maestro en eso, porque además está la forma, el aspecto de la persona. Si tú sales mal vestido, no, una forma, ya que lo que estás diciendo es una mala palabra, si tú eres la mala palabra, estás reforzando eso, porque si tú sales más o menos, yo salgo con traje, con bata, que sé yo, y digo un poquito más que coño, digo otras cositas, pero eso se permite porque no lo digo, no sé, Una forma no grotesca, llega a ser grosera. eso. Y coincido, yo creo que la autocensura es una de las cosas que más ayuda en estos temas. Y ¿Sabes qué? Veo algo de similitud y es que Álvarez Guedes fue una persona extremadamente seria sí, y veo eso en ti igual. sí, bueno, yo conocí a Parajedes casualmente en Chile y coincidí con él allá 2 veces, ese amigo chileno que siempre estaba pendiente le gustaba mucho lo que yo escribía, de origen español es él, y se enteró de que Parajedes estaba en Chile y me contactó y fui, lo conocí. Después volvimos a vernos allá en Chile y aquí nos vimos unas cuantas veces. Ya él estaba bastante enfermo y entonces Adrián Mesa me llamó, Guillermo, como el de Guillo, quería verme, fui a su casa y estuvimos conversando. Él siempre me decía, tienes que tener tu propio programa de radio, tienes que hacer lo tuyo. Él siempre me incentivaba mucho. Y aquí es muy complicado tener tu propio programa de radio, porque el propio Aparejade lo tuvo hasta los últimos momentos y después lo sacaron del aire y la gente se quejaba porque nunca más volvió a aparecer a la radio y se perdió eso y la gente lo sigue y lo sigue siguiendo porque Y lo seguirá, sí, 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 porque al final la risa alegra el alma y eso era lo que él le brindaba a todas las personas que lo escuchaban, no sí, solamente la radio, sus shows en vivo. eh, Al comienzo de yo escucharlo, lo oía en A-Track sí. y no vamos a marcar la edad por eso. Los, los famosos casetes de Aparejade. Ajá, los famosos cassettes de Álvarez Guedes. Imagínate, yo recién llegado de Chile, un amigo que es muy amigo de él también me invitó y fuimos al Hotel Radisson, yo creo que fue el último casete que grabó, a una grabación. Yo vi aquello y decía, "Ah, estar aquí y ver esto, ¿no? Porque el Berejé de ahí, su podio, leyendo los chistes, la gente riéndose. Y este amigo chileno que fue el que me contactó con Álvarez Guedes, dice que él estuvo en Miami y él se reía mucho con Álvarez Guedes, pero lo que más le impresionó de Álvarez Guedes era la forma en que se reían los cubanos con Álvarez Guedes, porque los cubanos somos distintos. En Chile es muy parecido a los argentinos en cuanto al sentido del humor. Tú haces un humor en Chile, un chiste, y ellos no se ríen como los cubanos que se ríen para medio, ellos aplauden el chiste y ya tú sabes que si te aplaudieron fue un éxito el chiste, pero no esperes esa risa con Álvarez Guedes. Tú oyes los casetes de Álvarez Guedes
y las risas esas, es una cosa... Te provoca querer reírte. Sí, claro, es contagioso, es contagioso. Debe ser muy bonito el poder saber que lo que brindas es alegría. O sea, eh, las personas van a reírse. Estás manifestando algo que, como digo yo, libera toxinas. Eh, o sea, ¿qué se siente cuando se está en el escenario y uno enfrenta a un público que, o sea, no es que esté enamorado de una canción, no es que vaya porque tienes un tema pegado en la radio, es porque van en busca de eso, de liberar esa toxina, de desestresarse, de reírse, que en ocasiones en la vida que vivimos la risa es escasa. En mi casa. Yo creo que es muy bonito encontrarse con un público, como tú dices, que vaya a reírse, que vaya con ganas de desestresarse. Eso es muy bonito porque se ríen y la risa se contagia y los demás se ríen también, incluso aunque no entiendan. Lo difícil es enfrentarse a un público que abunda también, ese público que va a retarte, decirte, hazme reír. Entonces ya cuando tú tratas de hacer reír a una gente que no se ríe con nada, ahí caes en un... y es estresante. El que se estresa es el humorista. ¿Cómo se da Yo cuenta el tengo, humorista de eso cuando está... mira, yo estoy en un lugar donde estoy trabajando y la gente está riéndose y ya, pero si veo a alguien que no se ríe, ahí ya, entonces me pongo, no sé si es un problema psicológico, me pongo ahí a tratar de que ese tipo se ría y es un desastre. Yo creo que llega a convertirse en un problema Sí, psiquiátrico. sí, entonces a veces no, a veces estás en un lugar donde no se ríe mucha gente y hay uno que se ríe, entonces ahí va, a dirigirte a ese para que te apoye. Es una batalla, es una batalla. Sentencias bíblicas. Sentencias bíblicas. Ese es el ¿Sabes? libro con el que ando arrastrando hace tanto tiempo, pero se ha vendido. ¿Sabes Bueno, qué? este no se ha vendido porque lo tengo aquí, pero hay otro que sí. He logrado, he logrado. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Es una frase de un abogado amigo mío, un luchador por los desechos humanos. El dinero no solo lo es todo, pero está muy por delante de lo que viene a continuación. Eso es yo creo que es de Grucho Mar, ¿no? No, no, el de Mar es el de Capital, Carlos Mar, que era el más cómico de los hermanos Mar, porque escribió el Capital y no tenía un peso. ¿Cómo se ocurren, o sea, se te ocurren todas estas cosas? Estás, no sé, acostado mirando el techo en la noche y dices, tengo una idea y te levantas o observas todo lo que ves según estás, no sé, comprando en el sedano. Mira, ¿Cómo sucede? la tecnología ha cambiado. Yo a un tiempo atrás andaba con un lápiz, un papelito, se me ocurría algo y lo anotaba para que no se me olvidara. En estos momentos se me ocurre algo y me lo mando por mensaje a mí mismo, por el teléfono y voy guardando Y cuando lo así. lees te ríes. No, no, yo no, me cuesta mucho trabajo reírme de lo que de lo que se me ocurre. Si la gente se ríe ya es un éxito increíble. Y yo creo que la creatividad está dada por lo que tú observas. Si eres observador, si ves a veces hago un comentario, mi mujer Emma me dice, anota eso que está bueno, y yo lo anoto. Pero son comentarios que hace con la gente el día a día, ese, ver a alguien comenzar, la cosa esa de improvisar con alguien que te dice algo. Yo me baso mucho en el juego de palabras, y el juego de palabras es una cosa inagotable. Siempre que te dicen una cosa, tú puedes darle la vuelta, y por ahí va, por ahí va. Dice, me gustan tanto las mujeres que si no fuera hombre sería lesbiana. Dicen que el lesbianismo es producido por una enzima. ¿Encima o abajo? No. Una encima de la otra. Eso se me ocurrió a mí hace tanto tiempo y después lo he visto, porque ese es el problema de las redes sociales. Está todo en internet y la gente dice, ¿de quién es esto? De internet. Bill Gates no se imaginó el éxito que iba a tener en la vida. Dice, teme siempre a una mujer y mucho más si se arrodilla. Bill Clinton. No, ya ni estás muy enfocada a la onda sexual, mira que hay cosas de política ahí que es un poquito más asqueroso, pero puedes buscarlo. Sabes que en estos días la política han sido temas bien fuertes en las redes sociales, en la prensa. Eh, ¿Disfrutas hacer chistes de política? Siempre que dé la oportunidad, mira, yo vi ese momento en que Donald Trump está tirándole, no sé, me dio la idea de que tiene estos momentos los problemas no es con la FPL, es con la NFL, ¿no?
Donald Trump parecía un basquetbolista tirándole aquello en un momento de una cosa tan trágica, ¿no? Ir allá me pareció ridículo. Y yo creo que ahí los caricaturistas deben haber hecho zafra, haciendo humor gráfico, porque es lo que más da para eso. Anoche yo tuve una presentación y se me ocurrió decir que era indigno que Donald Trump hiciera eso de estarle tirándole papel higiénico a la gente, que eso era digno de Rick Scott, que tiene apellido de papel sanitario. Y, y la gente piensa que voy a defender a Donald Trump. Yo creo que Donald Trump es defendible por la gente que lo quiere. Así que no es muy defendible. O sea, cuando Piscis y Acuario se casan, el matrimonio es náufraga. Naufraga, total. El matrimonio, la suegra, la A política. ver, ¿te acuerdas de alguno de la suegra? Porque las suegras siempre son un tópico caliente. La suegra, hay uno que dice, las suegras, perdón, las brujas no existen. Mi suegra no sabe volar en escoba. Y otro dice, quiero mucho a mi suegra y siempre he dicho que mi suegra debía tener un monumento encima. Las suegras son, sin embargo, hay suegras que son adorables. Yo creo que a una suegra creo que el marido debe quererla como si fuera la madre de su esposo. ¿Y eso me lo estás diciendo en serio? Dicen que los diabéticos no deben ir a luna de miel. Imagínate tú, no deben ir nunca. ¿Tú eres diabética o no? No. Y Ulises tampoco. Sí. Bueno, vete tú a luna de miel por una parte y el que vaya a la otra. Y se va luna de miel separada, la pasan buenísimo. Yo tengo un tío que se fue de luna de miel con una cuñada para ahorrar esposa. Inteligente. ¿Sabes? Dicen que uno no se arruga mucho cuando uno no coge calenturas, o sea, no coge mucha lucha con la vida. Si haces tanto reír y te pasas la vida pensando en cosas para hacer reír, o sea, te sientes que te mantienes más joven, te sientes, o sea, ¿qué sentimiento hay? ¿No envejece el alma cuando eso sucede? Yo creo que no. Yo creo que si tú logras que la gente, sobre todo la gente joven, se ría contigo, con lo que tú dices, no contigo, con lo que tú dices, eso te hace sentir joven. Yo a veces, la gente me dice, viejito de sombrero, qué sé yo, no me cae mal que me digan el viejito, ¿verdad? El sombrero me parece una, una falta de respeto. Pero no, tengo 65 años y me siento, no sé, a veces me digo, "Coño, ¿para qué tantos años? Y yo todavía pienso que no tengo esa edad, porque si yo logro que alguien se ría de algo que digo, me siento, eso rejuvenece, siempre te hace sentir joven. Lástima que te vayas poniendo viejo por otras vías. Y eso sucede, Sí, amigo mío, sí, sucede. sí. ¿Qué falta? ¿Qué falta en la carrera de Pible? Mira, lo único que me falta a mí, la gente dice, Pible, yo aquí en Miami he hecho, bueno, estuve, como tú sabes, me he hecho de Fernando Hidalgo, después estuve con Alexis Valdés, después estuve con Charitín y Felipe, después estuve con Omar Moinelo, ahora estoy con Carlos Otero y la venezolana Mónica Pascualoto. Y eso que tenías cara de fiel. Sí, y la gente, mucha gente se pregunta, ¿cómo alguien puede descender tanto en la escala humana sin ser reggaetonero? Ese soy yo. ¿Qué me falta por hacer en Miami? Dinero. El día que haga dinero, otro gallo cantará. Es decir, lo voy a poner en mi orquesta, en mi programa. Que cante un gallo ahí para yo quedarme dormido y que levante a otro. No, yo creo que yo me siento bien con lo que tengo. Y es decir, no me siento muy bien. Pero lo que uno logra es no sé, yo salí, como te dije, un poco tarde de hacer esto. Y creo que he logrado presentarme en públicos de distintos estratos sociales, de distintos niveles. Y a veces con mi mujer hablamos eso. Increíble tanto tiempo aquí con lo que hacemos, ¿no? Porque hacer humor es muy complicado y tanto tiempo aquí y estamos aquí, seguimos ahí, estamos vigentes y yo creo que eso hay que agradecerlo. Hay que agradecerlo sobre todo a la gente que te ve, a la gente que se ríe contigo, incluso a la gente que te critica, porque si no te critican siguen en lo mismo. Entonces, que te critiquen es bueno, sobre todo si tú no te enteras.
Pues si hablamos de agradecimiento, agradezco muchísimo que le hayas abierto las puertas a Cibercuba, de tu casa, de tu hogar, que nos hayas invitado acá en el día de hoy para compartir un pedacito de tu mundo, conocerte un poquito mejor y, y poder deleitarnos también, porque no solamente, o sea, no estoy trabajando, me he reído muchísimo durante la entrevista, le he pasado bien y el tiempo para mí, no he contado los minutos, no sé ni cuánto tiempo llevamos hablando. O sea que te agradezco este momento y bueno, las puertas en Cibercuba siempre quedan abiertas para ti. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido, me he divertido contigo porque sé que tienes mucho sentido del humor. A Ulises lo conozco hace mucho tiempo, he ido a Cibercuba, me encanta lo que están haciendo, me gusta lo que están haciendo y creo que es una buena plataforma para que la gente se promueva, para que la gente diga lo que está haciendo. Yo estoy a la disposición de ustedes cada vez que quieran, saben que somos... ¿eh? Ay, Ah, no, claro. no te he preguntado, ¿tienes una presentación pronto? Sí, la gente dice, Pibli es un artista que en realidad la gente lo conoce tanto que no necesita presentación, pero sí necesito, sí necesito presentación. Voy a estar presentándome, ahora estoy los sábados en un restaurante que está en Hialeah, en Pan Avenue 650, con Osvaldo Rodríguez, un músico cubano que no sé si lo conoces, Osvaldo Rodríguez. Los temas de Osvaldo Rodríguez en Cuba se convirtieron en himnos y muchos de esos himnos fueron marchas, pero ahí estamos con Osvaldo Rodríguez. Osvaldo, la gente me dice, oye, Osvaldo, ¿por qué demoró tanto en salir de Cuba? Y yo, es que Osvaldo no veía lo que estaba pasando. Y me dice, no, pues por lo menos lo oía, ¿no? Pero es un músico de mucho oído. Estoy los sábados ahí con Osvaldo Rodríguez en un restaurancito de Miami que es muy acogedor, un lugar muy pequeñito. Va mucha gente. El chef es un italiano muy familiar, de hecho pertenece a la familia de la mafia, y ahí la pasamos riquísimo con la música de Osvaldo Rodríguez y el humor que yo hago hoy para los sábados. Pan Avenue 650, Hialeah, la ciudad que bosteza, digo que progresa. ¿Cómo se llama el sitio? Pinar Express, el restaurante Pinar Express, es un pinareño que se dedica a la construcción y le dijo a la mujer que tenía dándole una idea, dándole vueltas en la cabeza. La mujer lo llevó al neurólogo y lo que le encontraron fue una concretera. Pero ahí está, la concretera está ahí en Pinar Express, típico. Y ustedes están todos invitados para que disfruten del humor del Pible, por supuesto. Y para en la música de Osvaldo Rodríguez, por el puesto que le corresponde a Osvaldo. Claro que sí. Así que amigos de Cibercuba, soy Yanni Gil y esto es para Cibercuba Noticias. Gracias. Un besito para Don Antonio.